Lección 1. Desafíos y triunfos del viaje. Definitivamente tendré en cuenta esos consejos para mi futuro viaje. Me alegra oír eso. Viajar puede ser toda una aventura. Hablando de aventuras, ¿te enfrentaste a algún desafío en tu último viaje? Oh, muchos. Una vez, perdí mi equipaje durante 2 días. Eso suena frustrante. ¿Cómo te las arreglaste sin él? Tuve que comprar algunos artículos esenciales, lo que supuso un gasto bastante inesperado. Me lo imagino. ¿Encontraste algo interesante mientras hacías compras? Sí. Descubrí una boutique local con hermosos artículos hechos a mano. Al menos había un resquicio de esperanza en esa experiencia. Absolutamente. Terminé con recuerdos únicos. ¿Qué otros desafíos encontró? También me perdí en una ciudad sin mapa. Debe haber sido toda una aventura. ¿Cómo encontraste tu camino? Le pedí indicaciones a un amable lugareño. Fueron de mucha ayuda. Es un gran recordatorio de la amabilidad de los extraños. De hecho, la mayoría de las personas están dispuestas a ayudarte si lo pides amablemente. Una vez me enfrenté a la barrera del idioma al pedir comida. Oh, no. ¿Cómo manejaste esa situación? Recurrí a señalar e imitar mis solicitudes. Esa es una estrategia inteligente. A veces las acciones hablan más que las palabras. Exactamente. Terminé con un plato delicioso, aunque fuera una sorpresa. Esas comidas inesperadas pueden resultar las mejores. Estoy completamente de acuerdo. ¿Cuál es tu recuerdo de viaje favorito? Ver la puesta de sol sobre una hermosa playa. Fue mágico. Eso suena encantador. Yo también quiero experimentar eso. Deberías. Son momentos como esos los que hacen que viajar valga la pena. Lo añadiré a mi lista de deseos de viaje. Lección 2. Marcar la diferencia. No puedo esperar para comenzar mi proyecto de voluntariado la semana que viene. Eso es maravilloso. Estoy seguro de que destacará en sus esfuerzos. Gracias. Espero marcar una diferencia real en la vida de las personas. Seguro que lo harás. Tu entusiasmo es contagioso. Llevo semanas preparándome. Quiero estar completamente preparado. Ese es el espíritu. La preparación es la clave del éxito. También he estado leyendo sobre las necesidades de la comunidad. Eso es muy amable de tu parte. El conocimiento es poderoso. Creo que entender sus necesidades me ayudará a conectarme mejor. Absolutamente. La gente aprecia cuando realmente te preocupas. Quiero que se sientan valorados y escuchados. Es un gol hermoso. Todos merecen ser reconocidos. Planeo organizar actividades divertidas para involucrarlos. Eso suena fantástico. Las actividades divertidas pueden derribar barreras. Espero que disfruten de las actividades tanto como yo disfruto planificándolas.
Estoy seguro de que lo harán. Tu entusiasmo será contagioso. Solo quiero crear un ambiente acogedor para todos. Eso es esencial. Un ambiente cálido fomenta la participación. También debo recordar escuchar activamente sus historias. Escuchar es tan importante como brindar apoyo. Estoy de acuerdo. Todos tienen una historia única que compartir. Y esas historias pueden inspirar a otros, incluido usted. Me muero por aprender de sus experiencias. Obtendrá información valiosa que enriquecerá su vida. Espero establecer conexiones duraderas con ellos. Esa es la belleza del voluntariado. Las relaciones importan. Espero poder compartir mi viaje con ustedes. Lección 3. Preocupaciones globales. Recientemente, he estado pensando en la posibilidad de un holocausto nuclear. Ese es un tema pesado. ¿Qué motivó este pensamiento? Parece que nuestros enemigos se niegan a negociar, porque creen que podemos acumular misiles en lo alto. Esa es una mentalidad preocupante. Aumenta las apuestas para todos los involucrados. Exactamente. Parece una partida de ajedrez con consecuencias nefastas. El ajedrez es una buena analogía. Un movimiento en falso podría llevar al desastre. Me pregunto qué es lo que impulsa su negativa a entablar un diálogo. El miedo a menudo desempeña un papel importante en estas decisiones. El miedo puede llevar a una escalada en lugar de a una resolución. Sí, y crea un ciclo que es difícil de romper. ¿Cómo cree que podemos promover la paz en un entorno tan tenso? La comunicación abierta es fundamental. Ayuda a generar confianza. La confianza es una rareza en las relaciones internacionales en estos días. De hecho lo es. Sin embargo, pequeños pasos pueden conducir a cambios significativos. ¿Qué tipo de pequeños pasos tienes en mente? Iniciar intercambios culturales o esfuerzos humanitarios conjuntos podría ayudar. Es una idea brillante. Involucrar a las personas puede humanizar al enemigo. Exactamente. Nos recuerda que todos formamos parte de la misma comunidad global. Espero que los líderes consideren estos enfoques. Deberían. El diálogo puede allanar el camino para la comprensión y la cooperación. Es frustrante pensar en las alternativas. Sí. Pero mantener la esperanza es importante. La esperanza es vital, especialmente en tiempos difíciles. De hecho, y cada conversación que tenemos ayuda a difundir la conciencia y la comprensión. Agradezco este debate, me ha dado una nueva perspectiva. Lección 4. Adoptar una alimentación saludable. Sí, he empezado a comer más frutas y verduras, y he reducido el consumo de alimentos procesados. Eso es fantástico. ¿Cómo te has sentido desde que hiciste esos cambios? Me siento mucho más enérgico. Es increíble lo que pueden hacer los productos frescos. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué tipos de frutas y verduras te gustan? He estado comiendo muchas bayas y verduras de hoja verde.
Las bayas son una opción deliciosa. Están repletas de antioxidantes. Sí, me encanta añadirlos a mi batido matutino. Los batidos son una excelente manera de aumentar la ingesta de nutrientes. También me gusta picar palitos de zanahoria y hummus. Eso suena saludable y satisfactorio. ¿Has probado alguna receta nueva? Hice un salteado de verduras la semana pasada. Era colorido y sabroso. Los salteados son maravillosos. Son tan versátiles. Exactamente. Puedes usar cualquier verdura que tengas a mano. Ese es un gran punto. ¿Tienes algún condimento favorito? Me encanta agregar ajo y jengibre para darle más sabor. Son excelentes opciones. Mejoran el sabor y ofrecen beneficios para la salud. Incluso he empezado a experimentar con hierbas de mi jardín. ¡Qué maravilloso! Las hierbas frescas pueden realzar cualquier plato. Estoy de acuerdo. Planté albahaca y perejil. Huelen increíble. Son perfectos para platos italianos. ¿Has hecho pasta? Lo hice. Añadí albahaca fresca a mis espaguetis. Estuvo delicioso. Eso suena delicioso. Tengo que venir a cenar algún día. Siempre eres bienvenido. Podemos probar nuevas recetas juntos. Eso me encantaría. Cocinar con amigos lo hace más divertido. Absolutamente. Además, podemos compartir consejos e ideas. Sí. Es fantástico inspirarse mutuamente en este viaje saludable. Por más frutas, verduras y comidas maravillosas por delante. Lección 5. Arte y controversia. Mira esta pieza. Presenta figuras conocidas colocadas en la boca del desastre. De hecho, es bastante provocador por decirlo menos. Me pregunto qué es lo que el artista intentaba transmitir con estas imágenes. Quizás un comentario sobre cómo la sociedad consume estas cifras durante las crisis. Eso tendría sentido. La empresa reunida parece aceptarlo alegremente, a pesar de sus implicaciones. Sí, es fascinante cómo el arte puede evocar sentimientos tan encontrados. Algunos pueden encontrarlo inquietante, mientras que otros lo ven como una declaración audaz. Exactamente. Nos desafía a enfrentarnos a verdades incómodas. Debo admitir que el aspecto ligeramente desagradable persiste. Sin embargo, esa es la belleza del arte. Nos obliga a reflexionar. ¿Crees que el artista pretendía provocar malestar? Muy posiblemente. El arte a menudo tiene como objetivo fomentar la conversación y el debate. Me gusta cómo este artículo anima a los espectadores a interactuar con temas difíciles. Yo también. Es un recordatorio de que no todo el arte está destinado a ser bonito. ¿Cuál cree que será la reacción del público? Sospecho que estará dividido, como ocurre con la mayoría de las obras controvertidas. Puede que a algunos les encante, mientras que otros pueden criticarlo con dureza. Sí, pero esa es la naturaleza del arte impactante.
Evoca emociones fuertes. Me pregunto qué opina el artista acerca de las reacciones. Es posible que disfruten de las discusiones que inspira su trabajo. Es emocionante pensar en las conversaciones que podemos tener debido a esto. Absolutamente. El arte es una puerta de entrada a una comprensión más profunda. Espero poder hablar de este artículo con amigos más adelante. Yo también. Veamos a dónde nos llevan sus opiniones. ¿Quién diría que un cuadro podría provocar una discusión tan animada? Lección 6. Técnicas para ahorrar tiempo. Es un buen comienzo. ¿Has encontrado alguna técnica para ahorrar tiempo? Sí. Hace poco empecé a usar una aplicación de administración de tareas. Ha marcado una gran diferencia. Eso suena interesante. ¿Cómo funciona? Me permite organizar mis tareas por prioridad y plazos. Me vendría bien. A menudo me olvido de las tareas sin un sistema adecuado. Es fácil perder la noción sin una organización adecuada. ¿Tienes otros consejos para mantenerte organizado? También bloqueo horas específicas para las tareas de mi calendario. Eso es inteligente. Entonces, ¿programas tu trabajo como si fueran citas? Exactamente, me ayuda a concentrarme y a mantenerme comprometido con mis tareas. Debo intentarlo. A menudo me distraen las notificaciones. Lo entiendo. Es útil desactivar las notificaciones durante las horas de trabajo. Es una gran idea. Silenciaré mi teléfono para concentrarme mejor. Se sorprenderá de cuánto más puede lograr. ¿Alguna otra técnica que te parezca útil? Practico la técnica Pomodoro. Implica trabajar durante 25 minutos y luego tomar un descanso de 5 minutos. Eso suena manejable. Puedo hacer cualquier cosa durante 25 minutos. Exactamente. Esas breves ráfagas de concentración pueden aumentar la productividad de manera significativa. Definitivamente lo intentaré. ¿Cómo te mantienes motivado? Me recompenso después de completar las tareas. Me mantiene motivado. Las recompensas son una gran motivación. ¿Con qué te regalas normalmente? A veces, se trata de un trozo de chocolate o de un corto paseo al aire libre. Sencillo pero efectivo. Me gusta ese enfoque. Hace que el trabajo se sienta menos abrumador cuando tienes algo que esperar. Implementaré estas estrategias a partir de hoy. Estoy emocionada por ti. Verás las mejoras en poco tiempo. Gracias por compartir estos consejos. Agradezco tu ayuda. Lección 7. Aspiraciones políticas. Es interesante cómo algunas figuras se hacen conocidas fuera de Texas. De hecho, me pregunto por qué tanta gente quería que se postulara a la presidencia en 2000. Tenía un cierto carisma que atraía a muchos. El carisma puede ser una herramienta poderosa en la política. Sí, las personas a menudo se inclinan por personalidades fuertes. Pero el carisma por sí solo
no garantiza el éxito, ¿verdad? Cierto. Las políticas y la visión son igualmente importantes. Me pregunto cuál era su plataforma durante ese tiempo. Se centró en temas como la educación y la reforma tributaria. Estos son temas importantes que resuenan en muchos votantes. Sí. También tenía un encanto popular que hacía que las personas se sintieran conectadas. Esa es una estrategia eficaz. Hacer que los votantes sientan que los entiendes. Exactamente. Se presentó como una persona común. Esa capacidad de relacionarse puede ganar corazones y votos. Recuerdo que la gente decía que representaba el sueño americano. Esa es una narración convincente. A todo el mundo le encanta una historia de éxito. ¿Pero su origen en Texas influyó en su apelación? Absolutamente. Texas tiene una identidad cultural única que llama la atención. Algunos podrían decir que el orgullo de Texas impulsa a los candidatos del estado. Eso es cierto. Los tejanos a menudo sienten un fuerte sentido de lealtad hacia los suyos. Me pregunto si su popularidad habría sido la misma si fuera de otro estado. Es difícil de decir, pero la identidad regional sí influye en las percepciones. Es fascinante cómo la geografía puede moldear las carreras políticas. Sí, nos recuerda que el contexto importa en la política. Agradezco este debate. Proporciona mucho en qué pensar. Lección 8. Explorando los entrenamientos eficientes. He estado pensando en probar una nueva rutina de ejercicios. Eso suena intrigante. ¿Qué has considerado? Aún no estoy muy seguro. He oído que el entrenamiento en intervalos de alta intensidad es eficiente. Sin duda lo es. Puede proporcionar un excelente entrenamiento en poco tiempo. ¿Tienes algún consejo para alguien nuevo? Absolutamente. Comience con intervalos más cortos y aumente gradualmente la intensidad. Eso suena manejable. ¿Cuánto tiempo debe durar cada intervalo? Por lo general, son efectivos de 20 a 30 segundos de actividad intensa seguidos de descanso. Puedo encargarme de eso. ¿Qué ejercicios recomiendas para principiantes? Los burpees, los saltos de tijera y los alpinistas son opciones fantásticas. Los burpees suenan intensos. ¿Son tan duros como parecen? Son desafiantes, pero trabajan varios grupos musculares a la vez. Supongo que me sentiré realizada después. Definitivamente lo harás. Es gratificante superar tus límites. ¿Cuántas veces a la semana debo hacer este entrenamiento? Intente comenzar 2 o 3 veces por semana para darle tiempo a la recuperación. Eso suena razonable. ¿Qué pasa con los calentamientos? Haga siempre un calentamiento antes de comenzar cualquier entrenamiento intenso. El estiramiento es clave. Me aseguraré de incluirlo. ¿Algún otro consejo? Mantente hidratado. El agua es crucial durante los entrenamientos de alta intensidad. ¿Tendré mi botella de agua a mano? Buena idea. Ayuda a mantener sus niveles de energía.
Estoy emocionada de intentarlo. Lo harás genial. Recuerda escuchar a tu cuerpo. Agradezco tu apoyo. Los mantendré informados sobre mi progreso. Lección 9. Lo esencial de la cocina. Me encanta usar una espátula de silicona. Es ideal para raspar los tazones. Absolutamente. También es uno de mis utensilios de cocina favoritos. Es tan flexible que es fácil obtener hasta el último pedacito de masa. Sí, no más desperdicio de valiosos ingredientes. Además, es resistente al calor, lo cual es una gran ventaja. Eso es cierto. Puedes usarlo para mezclar ingredientes calientes sin preocupaciones. ¿Alguna vez has intentado usarlo para doblar ingredientes? Sí, funciona de maravilla para incorporar suavemente crema batida o claras de huevo. Estoy de acuerdo. Mantiene la mezcla ligera y esponjosa. Exactamente. Y tampoco raya los cuencos. ¿Qué opinas de los diferentes colores disponibles? Me encanta la variedad. Pueden alegrar cualquier cocina. Tengo uno rojo y otro azul. Hacen que hornear parezca festivo. ¡Qué divertido! Mi colección incluye una de color verde brillante. Eso suena vibrante. ¿Tienes algún otro utensilio de cocina favorito? También me encanta mi batidor. Es perfecto para mezclar la masa sin problemas. Los batidores son imprescindibles. No puedo imaginarme hornear sin uno. Lo mismo aquí. ¿Qué hay de las tazas medidoras? Oh, definitivamente. Las mediciones precisas son cruciales a la hora de hornear. Sí. Prefiero los de vidrio transparente. Son fáciles de leer. A mí también me gustan. También son excelentes para derretir mantequilla en el microondas. Es un uso inteligente. ¿Qué pasa con los tazones para mezclar? Prefiero el acero inoxidable. Son resistentes y fáciles de limpiar. Estoy de acuerdo. Además, no retienen los olores como lo hace el plástico. Hablando de limpieza, ¿tienes una forma favorita de lavar tus herramientas? Por lo general, los lavo a mano para asegurarme de que duren más. Esa es una buena práctica. Intento evitar el lavavajillas para mis espátulas de silicona. Sí, pueden durar mucho más con un cuidado suave. Parece que ambos tenemos nuestros elementos esenciales de cocina favoritos. De hecho, estas herramientas hacen que hornear sea mucho más agradable. No puedo esperar a ver lo que creamos con ellos hoy. Lección 10. Hallazgos en tiendas de segunda mano. Mira esta chaqueta. Estaba a la venta por solo $30. Eso es una gran oferta. Parece que está en excelentes condiciones. No puedo creer cuánto puedes ahorrar en las tiendas de segunda mano. Absolutamente. Es como una búsqueda del tesoro cada vez que lo visitas. Siempre encuentro algo interesante aquí. Yo también. ¿Recuerdas la vez que encontramos ese tocadiscos antiguo?
¿Cómo podría olvidarlo? Nos divertimos mucho probándolo. Sí. Y la calidad del sonido era sorprendentemente buena para su época. Me pregunto qué otras joyas ocultas nos esperan hoy. Vamos a explorar. Podría haber otro fantástico hallazgo a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el mejor artículo que has comprado aquí? Una vez encontré un hermoso jarrón de cerámica por solo $15. Eso suena encantador. ¿Lo usaste para flores? Lo hice. Iluminó mi sala de estar al instante. Comprendo cómo las compras de segunda mano también promueven la sostenibilidad. Exactamente. Es una excelente manera de reciclar y reducir los residuos. Además, a menudo descubres objetos con una historia detrás de ellos. Sí. Cada pieza tiene su propia historia, lo que la hace especial. Me encanta imaginar dónde ha estado un objeto antes. Yo también. Añade un toque personal a nuestros hogares. ¿Alguna vez te has arrepentido de una compra? Solo cuando compré una camisa que se encogió después del primer lavado. Eso siempre es decepcionante. Al menos has aprendido de ello. De hecho, ahora siempre compruebo primero las instrucciones de cuidado. Una sabia elección. Sigamos buscando. ¿Quién sabe lo que podemos encontrar? ¿De acuerdo? La aventura te espera en cada pasillo. Y si no encontramos nada, al menos nos divertimos explorando juntos. Lección 11. Los acontecimientos actuales y la opinión pública. ¿Qué está pasando? Esta noticia parece bastante significativa. De hecho, me pregunto cómo afectará esto a la opinión pública y a las próximas elecciones. Podría cambiarlo todo. La gente a menudo se deja llevar por las noticias de última hora. Eso es cierto. Los cambios en la percepción pública pueden ser rápidos y dramáticos. Me he dado cuenta de que las redes sociales desempeñan un papel importante en la formación de opiniones. Absolutamente. La información se difunde muy rápido hoy en día. ¿Cree que este evento movilizará a la gente para que tome medidas? Es posible. Eventos como este suelen inspirar protestas y movimientos. Espero que conduzca a un cambio positivo. Sí. El activismo puede ser una fuerza poderosa para el bien. Sin embargo, a veces, las reacciones pueden ser contradictorias. Exactamente. No todos estarán de acuerdo sobre el mejor curso de acción. ¿Cómo cree que responderán los políticos? Es probable que ajusten sus mensajes para alinearlos con el sentimiento público. Eso tiene sentido. Quieren seguir siendo relevantes para los votantes. Sí, y con frecuencia se inspiran en la protesta pública. Me pregunto si esto influirá en la participación de los votantes en las próximas elecciones. Podría. Los ciudadanos comprometidos tienen más probabilidades de votar. Espero que las generaciones más jóvenes se sientan inspiradas para participar. Tienen el potencial de tener un impacto significativo. Es alentador ver debates apasionados sobre estos temas. De hecho,
Conversaciones como esta pueden conducir a una mayor conciencia. Observemos cómo se desarrolla esto. Absolutamente. Mantenerse informado es crucial en el mundo actual. Agradezco hablar de estos temas con usted. Lección 12. Explorando las profesiones. Imagina ser un obrero de una fábrica o un pescador. Ambos roles son muy diferentes. De hecho, cada uno tiene sus propios desafíos y recompensas. Si fuera obrero de una fábrica, podría hacer ropa o construir puentes. Eso es fascinante. Es sorprendente la cantidad de productos que provienen de las fábricas. Sí, y la precisión requerida en la fabricación es impresionante. Cierto, cada función en una fábrica es vital para el producto final. Pero ¿qué pasa con los pescadores? Tienen un estilo de vida único. Absolutamente. La pesca requiere paciencia y conocimiento del mar. Siempre he admirado su resiliencia. Sí. Se enfrentan a un clima impredecible y a largas horas. ¿Te imaginas arrastrando una red llena de peces? Debe ser todo un ejercicio. Requiere fuerza y habilidad. Me pregunto cómo saben dónde encontrar los mejores lugares. Los pescadores experimentados suelen confiar tanto en la intuición como en la tecnología. Es impresionante cómo se adaptan a la naturaleza. Absolutamente. Cada profesión tiene su propio conjunto de habilidades que dominar. Los trabajadores de las fábricas también se adaptan a las nuevas tecnologías. Sí, la automatización está cambiando la forma en que funcionan las fábricas. Es interesante pensar en cómo evolucionan los empleos a lo largo del tiempo. Definitivamente. Las nuevas herramientas cambian la forma de trabajar. ¿Qué profesión te parece más intrigante? Me fascinan los arquitectos. Diseñan espacios que dan forma a nuestras vidas. Los arquitectos crean entornos, mientras que los trabajadores de las fábricas crean productos. Exactamente. Cada rol contribuye a la sociedad a su manera. Comprendo lo diverso que es nuestro mundo laboral. Sí, nos recuerda que cada trabajo tiene valor, sin importar cuán diferente sea. Nuestra conversación me inspira. Lección 13. Elecciones profesionales. Es interesante pensar en diferentes carreras, como ser obrero de una fábrica o pescador. De hecho, cada rol tiene sus desafíos y recompensas únicos. Si tuvieras que elegir, ¿qué preferirías? Creo que me gustaría ser pescador. Hay algo atractivo en trabajar con la naturaleza. Eso sí que suena refrescante. Imagina las primeras horas de la mañana junto al agua. Sí. Además, podía disfrutar de la paz y la tranquilidad, lejos del ruido de la ciudad. ¿Qué pasa con las exigencias físicas? La pesca puede ser bastante agotadora. Es cierto, pero disfruto de la actividad física. Mantiene a uno en forma y saludable. Ese es un buen argumento. ¿Y querrías pescado fresco para cenar? Absolutamente. Sería una deliciosa ventaja del trabajo.
Por otro lado, ser obrero de una fábrica tiene sus propias ventajas. Sí, como la posibilidad de tener un horario fijo y un cheque de pago confiable. Y hay muchas tareas diferentes que se pueden realizar, como ensamblar productos. Exactamente. También puedes trabajar en el control de calidad o el mantenimiento. Es fascinante lo diverso que puede ser el trabajo en una fábrica. Sí, algunas fábricas incluso ahora se centran en prácticas sostenibles. Esa es una gran tendencia. Demuestra que las industrias están evolucionando. Es alentador ver cómo los empleos se adaptan a las necesidades modernas. Hablando de trabajos, ¿has pensado alguna vez en construir puentes? Sería una carrera increíble. La ingeniería es tan impactante. Construir puentes conecta a las comunidades, literal y metafóricamente. Sí, requiere creatividad y habilidades técnicas, lo cual admiro. Me encantaría ver que se construya un puente de principio a fin. Eso sería fascinante. El trabajo en equipo implicado debe ser notable. Cada profesión tiene su papel en la sociedad, ¿no es así? Absolutamente. Cada trabajo contribuye al panorama general de diferentes maneras. Es importante apreciar el trabajo que hacen los demás. Sí, cada función tiene valor, ya sea en una fábrica, en el agua o en la construcción. Estoy de acuerdo. Celebremos a todas las personas trabajadoras que existen.